Bueno, pues así está la situación en Europa. Mientras tanto, como estamos contando, ¿no? Parece que cada vez hay más acuerdo, cada vez son más países los que se suman a esta cuestión. Ya no son solo los bálticos, ya no es solo Polonia, ya no es solo Francia, ahora también es Alemania la que se suma a esto. Y mientras tanto, Jesús, Estados Unidos parece el bueno, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos, mientras tanto, Biden parece que es el único que se opone a que se ataque a Rusia con estas armas y parece, no sé qué piensas tú, Jesús, pero parece que Estados Unidos está encantado, ¿no? Con la idea de que Europa se mete en una guerra con Rusia y ellos, mientras tanto, pues a reconstruir todo, ¿no? También a hacer negocio de esto, porque es verdad que Biden está más calladito que nunca. No sé si tú tienes también esta sensación o igual soy solo yo. Así es, mi querido Sergio. Estados Unidos está logrando lo que se ha propuesto desde un principio, hundir a Europa, y los gobernantes europeos, encantados de la vida, están dando ese paso de hundirse solos porque, como bien dice Diego, efectivamente Europa no está preparada para un combate ni de gran magnitud, ni de gran escala, ni de larga duración. Generalmente la OTAN tiene o se compone de ejércitos en este momento, de ejércitos que responden a la insurgencia, es decir, ejércitos de contrainsurgencia para operaciones fulminantes que no pasen más allá de 15 días. Y un tema con Rusia, pues se ha venido anunciando. Si la OTAN decide entrar como organización en su totalidad a una guerra con Rusia, bueno, pues ya las posibilidades son infinitas, ¿no? Hasta una guerra nuclear que pues nos extinguiría como civilización, si le podemos llamar civilización a lo que tenemos ahora. ¿Y por qué digo que Europa encantada de suicidarse? Porque pues mira, ya se cortó a un aliado que le suministraba recursos energéticos, gas, petróleo principalmente, tierras raras, fertilizantes. Buena parte del equilibrio y del éxito económico de Europa en los últimos 30 años dependía de la fuerza que Alemania impulsaba hacia adelante, y Alemania decidió, vamos, ni siquiera investigar quién le saboteó el Nord Stream. Eso me parece que es brutal porque es justamente la crónica de una muerte anunciada. Pero ahora, personajes como Macron, que sin tener la capacidad militar, ni siquiera la capacidad económica, vaya, ni siquiera de colocar a lo mucho 10, 15 mil soldados en Rusia, ahora habla una y otra vez, desde por lo menos hace un año, no solamente de poner asesores en el territorio ruso, sino también armamento o incluso desplegar fuerzas, cuando vemos también que la situación en Francia pues no es necesariamente la situación óptima. Y esto, Sergio, pues no me lleva más que a pensar, considerando a Estados Unidos más que la OTAN, Estados Unidos como el director de la OTAN, como el que mueve los hilos, en este punto, el equilibrio de Nash, del dilema del prisionero, este punto de donde pues ninguno de los jugadores en el juego, valga la redundancia, eh, puede cambiar de estrategia. No puede cambiar de estrategia porque la estrategia que tienen es la estrategia que están tratando de optimizar, ¿no? Optimizan en función de las acciones de los demás, de modo que nadie quiere cambiar su acción. Y en este sentido, se entiende que Europa en este momento también intente disuadir a Rusia de que la defensa a Ucrania es tan gallarda, tan grande, sin que Ucrania sea miembro de la OTAN o sea miembro de la Unión Europea, y que entonces, si eso hacen por un país como Ucrania, lo que van a hacer por cualquier otro país, sea un Báltico, sea Finlandia o sea la misma Polonia, que por cierto, Polonia también acaba de prohibir la circulación a los diplomáticos rusos, me parece que, bueno, pues intentan disuadir a Rusia de que Ucrania es el límite, la línea roja, y de que ir por más significa pues el encuentro, el choque total. Pero Estados Unidos feliz porque ya está siendo dependiente a Europa de sus, por un lado, pues de lo que le quiera vender, de lo que le quiera otorgar, y por otro lado, algo que ha estado sucediendo que ya hemos dejado de mencionar, Europa sigue comprándole hidrocarburos a Turquía y a la India, que es lo mismo que comprarle a Rusia, nada más de forma indirecta, mi querido Sergio. Entonces también vemos, por otro lado, pues una especie de hipocresía, porque por más que aumenta la beligerancia verbal, pues finalmente en los hechos, por ejemplo, España sigue comprando de manera indirecta gas natural licuado, el resto de países siguen triangulando las compras, de tal suerte que, bueno, pues están diseñando una estructura, Sergio, en donde difícilmente se acabe con este conflicto, porque, y con esto cierro,
el hecho de que estén Reino Unido, Francia, España, Dinamarca y otros firmando acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania, significa que en un próximo conflicto armado entre Rusia y Ucrania, si es que lo hubiera, ellos se comprometen a entrar a una guerra directamente para proteger a Ucrania. Es, digamos, el modelo sustituto de si no ingresas a la OTAN, entonces cada uno de nosotros en lo independiente te vamos a apoyar. Eso significa que Rusia no tiene incentivos para dejar que termine esto. Y si no tiene incentivos para dejar que termine esto, pues entonces todo el mundo se tendrá que preparar para economías de guerra para aguantar, digamos, en el mediano y largo plazo. Te quiero preguntar por esta advertencia de Putin. ¿Cómo de serio nos lo tenemos que tomar? Dice que estamos jugando con fuego, que estamos muy cerca de un conflicto internacional. Es bastante serio, Sergio, es bastante serio porque, mira, ahorita se ha inflamado la violencia verbal en Europa, amenazando directamente la existencia de Rusia. Lo que está haciendo Rusia es disuadir también, decir, pues mira, por mi constitución, si el Estado se ve en peligro, pues nosotros vamos a recurrir a las armas nucleares, porque está claro que si agregamos a Estados Unidos como, digamos, líder de la OTAN y medimos las capacidades materiales de la OTAN como organización, estaríamos hablando de 32 países, 31 países frente a Rusia, que le superan, pues por supuesto, en población, también le superan en economía y le superan en, digamos, unidades, pero dispersas, desconectadas, descoordinadas, que poco podrían hacer en caso de que esto escalara a una guerra nuclear. El tema es, ¿estará dispuesta la gente en Europa primero, a empezar a ir al servicio militar, a poner hijos como las madres ucranianas ponen a sus hijos, o las madres palestinas ponen a sus hijos, me parece, en el campo de batalla? Me parece que yo lo dudo bastante. ¿Estará la gente dispuesta a perder, digamos, los beneficios sociales que en este momento tienen antes de que le terminen de adelgazar el Estado benefactor para ir a una guerra contra Rusia? Porque finalmente las economías de guerra se manejan teniendo como prioridad la producción de armas, teniendo como prioridad también el estado de excepción, los estados de excepción, en donde esta normalidad que conocemos de derechos, de prestaciones, de provisiones, de empleo, etcétera, etcétera, terminan por tocarse y trastocarse y eliminarse de fondo. En ese sentido, me parece que si esta idea es impopular, decía un diputado el 27 de mayo, el 28 de mayo, un diputado español le reclamaba a Pedro Sánchez sobre los 1.300 millones de euros que le está ofreciendo a Zelensky en el marco de la visita de Zelensky a Madrid. Le reclamaba que por qué esto no pasaba, este tipo de ayudas no pasaba por el Parlamento, digamos, el paradigma de la expresión popular, y era algo que decidía el Poder Ejecutivo. Y yo nuevamente me pregunto, cuando escucho la irresponsabilidad de los mandatarios europeos de decir, sí, que se ataque a Rusia en su territorio, decía Macron, que se ataque incluso en esos lugares desde donde salen los misiles con los que se ataca a Ucrania, de verdad dimensionarán hasta dónde podría llegar esto, porque me parece que si lo hacen por disuadir, están creando la narrativa ideal para que al rato detone una chispa y, digamos, lleguemos a un punto de no retorno. Decía bien Diego sobre el tema de la paciencia que han tenido los rusos. Me parece que es una prudencia estratégica, pero que al mismo tiempo no dejan, digamos, sobre el terreno el ir avanzando, por ejemplo, en Ucrania, y el ir también amarrando sus relaciones con China, fíjate, simbólicamente, pero que no es simbólico, más bien es significativo. El primer viaje de Vladimir Putin de esta administración ya tomando posesión nuevamente, se va a China, y en China están pues prácticamente también haciendo todos los preparativos para una incursión en Taiwán, mientras que Estados Unidos sigue entretenido en el escenario euroasiático, en el tema del Medio Oriente con Israel, con un Benjamín Netanyahu enloquecido, brutalecido, amenazando, burlándose de España. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha rebasado bastantes veces la línea roja sobre cómo se expresa de la vicepresidenta del gobierno español o del mismo presidente del gobierno español, cómo se ha burlado de Irlanda, de Noruega.
Y pues incluso Biden y Blinken han quedado como verdaderos payasos en el escenario del Medio Oriente, lo cual les resta también credibilidad para el escenario euroasiático. Y en ese sentido, se esperaría que hubiera prudencia, y lo sorprendente es que la prudencia llegue de países como Hungría, que no son, digamos, los países que lideran la Unión Europea. Vemos a un Borrell que, lejos de ser procurador de diplomacia, procurador de paz, parece que es un incendiario y activo representante de la OTAN y no de la Unión Europea, que son dos cosas diferentes o que debieran ser cosas diferentes, y vemos cómo se borran cada vez más las líneas en donde no cabe la prudencia. Un Borrell hablando de legitimidad en los ataques hacia Rusia dentro del territorio ruso, y me parece que pierden de vista algo, mi querido Sergio, muy importante, y de ahí que vuelvo a tu pregunta inicial. Ninguna potencia nuclear dudaría en una guerra existencial en apretar el gatillo, el botón rojo, y eso me parece que no le conviene a nadie. Y a Estados Unidos está dispuesto a prolongar el conflicto lo que se tenga que prolongar, siempre y cuando eso le deje dinero. Cuando empiece a ver que hay una amenaza real, que no solamente amenace su fuente de ingreso o el fuente de ingreso de la corporocracia que gobierna ese país, en ese momento pues van a dejar sola, como acostumbran, a Europa, y Europa va a estar embarcada en un conflicto del que no va a poder salir o no va a saber cómo salir adelante. Ya advertía precisamente en este sentido Jesús a Ucrania que no atacará refinerías rusas, o sea que cuando le tocan el bolsillo a Biden, a Estados Unidos, parece que, bueno, pues que las cosas se clarifican, ¿no? Se pone un poquito más seria.